Mientras aquí. No, tenemos ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Visión Crítica, Somos Más que Análisis, un programa bajo la producción de Speakers TV. Yo soy Rafael Piña, periodista, y me da mucho gusto saludarlos en esta noche de lunes de Visión Crítica. Les damos la más cordial de las bienvenidas con temas, ya saben, que nos han pedido y que los platicamos entre el doctor y yo para ustedes, y que les pedimos que compartan, que hagamos opinión juntos, que también ustedes nos expresen las ideas que tienen, las inquietudes, los comentarios de las entrevistas que nosotros hagamos aquí en el estudio, pero también de la información que se derive todos los días a través de un servidor y en nuestras plataformas de Speakers TV. Hoy tenemos un tema muy importante, pero antes saludo a mi querido amigo, carnal, doctore en Ciencias de lo Fiscal, Gerardo Muñoz Amezquita. Muy buenas noches, mi querido doctor. Muy buenas noches, estimado amigo, periodista de a pie, como él se dice, que Así es mi ticherere, le digo yo el ticherere, que me ayuda con esto de la conducción y con todo el tema de este tema de los medios sociales. Pues nada, hombre, dándoles la bienvenida y agradeciendo su audiencia. No se olviden compartir nuestros contenidos, compartan, por favor, este programa va a ser un programa muy, muy informativo. Vamos a hablar de un tema muy esperado por todos. Este tema pues, es el agua en Querétaro, qué es lo que está pasando. No tanto la politización, sino qué es lo que, la realidad del agua en Querétaro, qué es lo qué es lo que está sucediendo aquí en el estado. Precisamente en el estado y en todo México, ¿eh? Y digamos que en el mundo entero, porque pues, todo nos está afectando y este líquido vital, pues la verdad es que no podemos dejar de tomar en serio este tema y para ello tenemos a un invitado experto en la materia, gran amigo, el maestro en ingeniería, precisamente, antes de yo presentarlo, pues me gustaría que viéramos este video semblanza en donde vamos a hablar un poquito de él para que sepan la autoridad que tiene para podernos platicar de todo lo que tiene que ver con el tema de agua. No sin antes, pues agradecer a todos, agradecer su presencia y acuérdense de compartir todos nuestros contenidos. Productor, vamos a ver nuestro video semblanza, por favor, este tradicional video semblanza que ya tenemos preparado para ustedes. Nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato, egresado del programa de Maestría en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, en conjunto con el Instituto Mexicano del Transporte, diplomado en Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual en la UNAM. Estudió el programa de doctorado en Ingeniería en la línea Terminal Modelación de Fenómenos Físicos y Experimental en la misma Universidad de Querétaro, implementando el modelo de base física para la cuenca del río Querétaro. En su desempeño profesional y de investigación, desde el año 2006 es director general y fundador de la empresa SIC, Ingeniería y Consultoría. Actualmente es revisor internacional de revistas de divulgación científica especializadas en hidrología,
presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Querétaro, vocal de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro y miembro del Consejo Consultivo del Agua de Querétaro. Le damos la más cordial bienvenida a Carlos Javier Villa Alvarado a este su programa de Visión Crítica. Somos más que análisis. Sin duda alguna, un tema a todas luces importantísimo. Y es que la agenda que ocupa el agua es parte de la agenda de seguridad nacional. No lo era, pero ya más de una década que ya preocupa y ocupa a las autoridades locales y nacionales el tema del agua porque es un tema que no se renueva. Y para nosotros es un placer y un honor platicar con un buen amigo, el maestro Carlos Javier Villa Alvarado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica Querétaro. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Bienvenido a Speakers TV y a Visión Crítica. Ingeniero, un gusto que esté acompañándonos en esta ocasión. Gracias. La verdad es de que estamos muy preocupados por el agua, hombre. Y ahorita pues que está pasando mil cosas en el estado. Ha habido marchas, ha habido temas, pero más que hablar de las marchas, quisiéramos no politizar el tema del agua y para ello pues nos gustaría que nos platicara de ello, ingeniero. ¿Cómo está la situación del agua? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es el reto? Pero también, por ejemplo, veíamos en los principales titulares nacionales hace 15 días, crisis del Cutzamala para el Valle de México. Es una cuestión no menor, ¿eh? Lo vivió Monterrey el año pasado con la presa La Boca y sus afluentes, y el pleito con Tamaulipas con la presa El Cuchillo. Y podríamos enumerar muchas cosas, pero tú, Carlos, que eres especialista en el tema hídrico, por favor, ubícanos, sitúanos y oriéntanos. Muchas gracias. Venga, bienvenido, Bueno, Carlos. pues muchas gracias por No, estar Gracias, Gracias a ti. ingeniero, a en este usted. lugar. Miren, siempre quise compartir con ustedes lo que he ido caminando en mis temas hídricos. Además, importante, pues ahora saludar a nuestra presidente nacional de la Asociación Mexicana Hidráulica, la ingeniera Lorena Limón, que afortunadamente es una mujer chapa adelante, que conoce el tema del agua y que comparte la misma preocupación que ustedes tienen. Saludos a la ingeniera. Saludos, ingeniera. ¿Dónde estamos parados en el tema del agua en México? En México. ¿no? Primero en México. En Sí, México. en México, de lo general. De lo general a lo particular. En México y en el mundo. Es en todos lados estamos mal. Mira, tenemos problemas recurrentes Ujú, de escasez. sí, También tenemos problemas recurrentes de contaminación. El asunto de la escasez tiene que ver con fenómenos climáticos que de pronto podremos ver se incrementan las sequías. sí. México es un país que afortunadamente, y ustedes han visto en los eventos que han pasado en últimos días, tenemos problemas fuertes de tormentas y de huracanes. ¿Qué pasó con este tema, verdad? Si ustedes se van a nivel internacional, a nivel mundial, estamos a la misma altura de África, de los desiertos de África. Sí, claro. Sí. Desgraciadamente allá no les llegan los ciclones o las tormentas tropicales o los huracanes que nos llegan acá. Sí, está raro eso, ¿no? Nos avientan a nosotros a este hemisferio, ¿no? Son las corrientes continentales. Sí, que se generan, ¿verdad? Y afortunadamente para nosotros, en México se generan tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Ujú, Eso quiere decir que en toda la temporada de lluvias de nuestro país, ujú. vas a tener anegado o irrigado por los huracanes, el Golfo de México y el Pacífico mexicano. Pero ahora tenemos una incidencia que tradicionalmente no era tan agresiva como últimamente ha ocurrido. El día de esta semana anterior, hace 5 o 6 días, tuvimos la desgracia de que llegara un huracán con tanta fuerza a nuestra costa mexicana, Y que se había formado por horas, porque era que, tormenta tropical. que conocíamos que ya venía con una cierta trayectoria. Ya sabía. Ya ¿Cómo conocía. miden esas cosas? ¿Cómo pues, determinan Sí. que ahora sí que las comisiones de hidrología Fue de horas, ¿no, ingeniero? fue en horas ese Sí, movimiento? O sea, pasó de 3 a ver si me corriges, Gerardo, de 3 a 5. Si era de 3 a 5 en horas, de 1, de categoría 1 a 5. O sea, pero fue en horas, ¿no? Esa mezcla con la temperatura del mar. Es muy rápido. Miren, ustedes saben que afortunadamente los eventos climáticos tienen trayectorias que son erráticas, pero se pueden predecir por métodos numéricos y Ok. por predicción climatológica para ver hacia dónde se van a desplazar. Era muy claro que venía a la costa mexicana. No se sabe nunca el punto de impacto, pero se tienen predicciones climatológicas para saber en dónde va. El diferente de es que no habíamos tenido, por lo menos en la historia que yo conozco de la climatología y de la meteorología, que se acelerara tan rápido
de huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson a un huracán de categoría 5. 5. Pero aquí tenemos un nuevo participante, Ujú, que son los fenómenos del cambio climático o cambio global. En este caso, la temperatura del Pacífico para el fenómeno del Niño, ujú. que es el que estamos viviendo. El fenómeno del Niño trae temperaturas altas en el Pacífico y eso hace que las temperaturas climáticas altas del mar intensifiquen los fenómenos. Es decir, ya muy próximo a la costa, de menos de 300 kilómetros, se incrementó la velocidad de los vientos, haciendo que el impacto fuera mucho mayor. El impacto de un fenómeno de categoría 5. ¿Vieron ustedes los videos? ¿Han visto cómo se arrancan No, no, cómo es se arrancan las espeluznante fachadas eso, de los sí, lugares? sí. Y aún así, con eso, ustedes pueden investigar muy rápido que al momento del impacto todavía había personas en la costera ¿Sí? cenando y disfrutando la velada. No dieron aviso. No, No hubo un aviso tal como Sí, de huracán. como dice Gerardo, hubo avisos, ahí, pero no mira, tajantes. vemos las imágenes, Es tremendo es lo que tremenda como el impacto de 360 rachas de hasta 360 kilómetros por hora. eh, no hubo un protocolo de prevención, y además los norteamericanos, el como Internacional o Nacional de Huracanes en Miami, Florida, lo dijo, lo pero predijo. Va a venir una casa, puede volver categoría 5 y esto fue en horas. ¿Cuántas horas, ingeniero, te gusta? 3 horas que pudiste haber evacuado, llevar a albergues, llevar a centros. No lo hizo, no lo hicieron y desgraciadamente esta formación de estos fenómenos meteorológicos tiene mucho que ver con el cambio climático, con el calentamiento global, con lo que le llames promovido por el ser humano. O encontramos otra justificación, ingeniero? no, 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 yo pienso que es una falta de previsión total, pero además el exceso de confianza Ujú. de una autoridad. Miren, estoy seguro que en un evento que está anunciado, lo más deseable para todos es que no llegue a ocurrir. Claro. Pero si hay una prevención con 12 horas de anticipación, es buen momento de actuar para que todas las autoridades actúen conforme a protocolos de seguridad de protección civil. La protección civil no solamente es ir a recoger escombros. Tengo un gran amigo, Gerardo, que ya te le ganan un gran saludo, lo he saludado últimamente con un gran afecto. Es una persona experta en estos temas, pero él Sí. siempre habla de la prevención, Ujú. de la atención en la emergencia y después la recuperación, lo que ocurre después de un evento de estos. Pero siempre deseamos que los impactos sean menores. Una, un mensaje que a mí me llama mucho la atención es que es categoría 2 y no esperábamos un categoría 5, Sí, ¿no? pero el evento siendo categoría 1, categoría 5, las mismas Los actuaciones mismos protocolos se tienen que preventivas seguir, claro. deben de ser las mismas. Ok. Entonces, ahí yo pienso que es un tanto el desconocimiento, pero también es esa falta de atención de los protocolos, eso De la es autoridad, mira, importantísimo. la verdad es que es una catástrofe, vamos a ponerle así, lo que ocurrió. Y bueno, la autoridad tiene que responder. La población, nuestros hermanos de Acapulco están desesperados. Me voy a salir un poquito nada más del tema para regresar a lo que nos atañe, porque es muy amplio el tema hídrico. Eh, si yo pudiera decirte, ingeniero, que es muy lamentable la llegada de un huracán, sí, que es muy lamentable la llegada y que se reconvierte en tormenta tropical, sí, que la naturaleza de México ha correspondido milenariamente flanqueado por dos grandes cordilleras, la occidental y la oriental, en donde gracias a Dios o la naturaleza rompen los huracanes, si no estaríamos, bueno, devastados todos, pero que rompen y se convierten en tormentas tropicales. Bueno, los sistemas, ¿qué tanto han esparcido, qué tanto se han separado los sistemas de, de, de lluvia, los sistemas de precipitación? Porque ahorita que entremos en materia, Gerardo trae como 494 preguntas, muy, pero a mí, yo te lo dejo nada más así, el tema de captación de lluvia y cómo podemos tener una nueva cultura de ahorro y captación del agua. A ver si no estoy tan mal y me orientas, ingeniero. Doctore, no sé cuántos minutos nos quedan, pero en 2 minutos nada más para que pongas en contexto, Gera, Claro. y mandamos a mensaje. Adelante, Sí, doctor. aquí nos gustaría saber ya de manera digamos, más centralizada ya en cuanto a cómo estamos en la ciudad de Querétaro y en el estado de Querétaro.
porque aquí estamos hablando que hay desafíos que enfrenta la Comisión de Aguas y Gobierno del Estado. ¿Cuáles son esos? ¿Qué es lo que tenemos que poner los puntos sobre las is para poder definir cuáles son esa problemática que enfrenta Querétaro para poder saber y poderle darle a la audiencia que tengan un panorama real de lo que está sucediendo en Y el de estado conciencia. y de conciencia Claro. de qué es lo que tenemos que hacer y qué es la realidad que tenemos en el estado. Correcto. Bueno, pues son muchísimos temas, pero Muchísimos temas. tenemos un estado rico en diversidad, en ecosistemas. Tenemos una parte de semidesierto, la parte de nuestra meseta central, la parte de la sierra de Querétaro, que es rica en todo tipo de vegetación y fauna. Pero también tenemos un reto muy fuerte que afrontar. Donde menos requerimos de agua es donde menos tenemos, Ujú. donde más requerimos donde menos tenemos, y donde hay menos poblaciones donde hay una gran cantidad de suficiencia. Quisiera Vamos a la pausa y qué bueno que hablemos de este contexto. vamos a abundar en el tema. Pero regresamos, estamos en Visión Crítica, estamos platicando con el ingeniero Carlos Javier Villa Alvarado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Querétaro, el tema del agua, tan importante y tan politizado en estos momentos. Regresamos, Visión Crítica, somos más que análisis. Obtén internet gratis en tus traslados Crobús. Paso 1. Desde tu celular enciende el Wi-Fi. Paso 2. Elige la red Crobús Wi-Fi gratis. Selecciona clic aquí para ingresar. Paso 3. Regístrate. Si es tu primera vez, registra tu teléfono celular para que el sistema te permita una conexión más fácil y rápida en tu siguiente viaje. Recibe un código vía SMS para validar. Presiona Ingresar. Descarga la app Crobús. Si ya cuentas con ella, elige la opción No gracias, quiero internet. Y listo, disfruta la experiencia. Servicio disponible solo en unidades identificadas. Estarás conectado por periodos de 30 minutos. Todos tus datos son confidenciales. Estamos de regreso en su programa Visión Crítica. Estamos con el ingeniero Carlos Javier Villa Alvarado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica en el estado de Querétaro. Estamos hablando y tocando el tema del agua, el agua en Querétaro y los posicionamientos y las gestiones que se tienen que hacer para mejorar precisamente el consumo de y que sea sustentable el tema del agua en el estado de Querétaro. Pues vamos a retomar, ingeniero, nuestra pregunta. Estábamos hablando sobre cuál es la problemática real en el estado de Querétaro para ahora sí que identificarnos más. Ya no hablar en lo general, en el mundo, en México. Hay que hablar de la parte que nos toca en Querétaro. Qué es lo que está sucediendo en el estado de Querétaro? Vemos que hay manifestaciones politizando a lo mejor el tema del agua por el tema de la gestión del agua, el tema de que no está llegando a las comunidades rurales, que están, el tema de la ley de aguas, están manejándose, que no están distribuyendo adecuadamente a lo mejor el agua, es lo que están diciendo estas personas. Pero para no politizar, no quisiéramos entrar en ese tema, Que ahorita que ahorita vamos a hablar de hay eso. comunicado de prensa que está llegando a la Secretaría General de Gobierno, pero ahorita que nos Ok, conteste el ingeniero. pero sí nos gustaría Sí. que nos abundara un poquito más con la realidad de Querétaro con el agua. Sí, muchas gracias. Bueno, pues tenemos muchos Querétaros. Ujú. Tenemos el Querétaro de la zona urbana, la zona metropolitana de Querétaro, altamente poblada. Debe ser de las primeras 10 metrópolis del país, las 8 primeras metrópolis del país, Ujú. Sí. con aproximadamente 1.600.000 habitantes, 1.600.000, Ya pegándole a los dos, ¿no? pegándole ya Los 2 cerca de millones. los 2 millones. Pero tenemos la zona productiva, industrial, que le pertenece a Querétaro, San Juan del Río. Es un corredor importante, muy amplio de Ciudad de México
hasta Jalisco, Aguascalientes. Las cuencas del agua del río Lerma, Es correcto. río de Chapala, Lerma Chapala, ¿no? ¿Ese es uno? Pertenecemos a dos regiones hidrológicas. Por una parte la de Pánuco, Ok, aproximadamente de Colón, aeropuerto, hacia allá, hacia la sierra, y la parte del Lerma Santiago, Lerma Chapala Santiago, que es de aproximadamente el aeropuerto hacia acá y llegando hasta Jalisco, ¿no? Y desemboca en el Pacífico. Pero bueno, hablando de la zona del centro, una gran cantidad de necesidades de agua. Sí. Si nos vamos al consumo de persona, pues las personas aproximadamente en la zona urbana consumen 175 litros por día. 175 a 200 litros por por habitante habitante. por día. Ahora, ingeniero, perdone que lo interrumpa. La gente podría llegar a pedir, a suponer, bueno, ¿y por qué no hacemos pozos de agua y extraemos el agua? Estamos hablando del acuífero, el acuífero queretano. ¿El acuífero queretano está explotado, no está explotado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos trayendo agua de otros lados si se supone que tenemos un acuífero? Sí, gracias por la pregunta. Qué importante lo que dices. En Querétaro y en el centro del país, principalmente utilizamos agua del subsuelo. Ok, Se utiliza agua de los acuíferos. Es el agua que no se ve. Es el agua que percola y tarda una gota de agua en llegar años al subsuelo y entonces puede recargar el acuífero. No es inmediato, no llega, no llueve no y ya se llovió y ya recargó. está ahí. No, 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 tarda años en llegar Eso es importante una gota. saberlo porque podemos, ya llovió, ya tenemos agua, podemos explotarla. No, no. No es así. Y además de eso, la cantidad de agua que extraemos del subsuelo es 1,000 o 2,000 veces mayor de la que se puede recargar. Es decir, tenemos cada vez mayor déficit en los acuíferos. Cada año el nivel del acuífero va disminuyendo de 1 a 2 metros dependiendo de la zona en la que estemos. Ok, 2 metros de diferencia con el año anterior Ujú. y cada año se puede acrecentar más. Pero también otra cosa importante, los acuíferos no son infinitos, son finitos. Tienen una capacidad vasta, pero finita. Pero además pueden contener aguas tóxicas, aguas tóxicas. tóxicas, aguas que no puede consumir el ser humano. Pueden contener flúor, Por alto nivel de manganeso, minerales, ¿no? es correcto, alto contenido de tóxicos, arsénico, flúor, que son fierro, etcétera. Y toda esa cantidad de agua le vamos a llamar ahora aguas viejas o aguas fósiles. Ok, No sabemos en este momento, sí sabemos porque tenemos autoridades, digamos, que han monitoreado la calidad de aguas, pero ¿en qué momento podríamos tener aguas tóxicas en las viviendas? Eso es muy difícil de decir. Y se tiene que hacer calidad de agua permanentemente El monitoreo. para monitorear la calidad de agua que entregas a las viviendas. Otra cosa importante, hablando del centro de México, cada vez somos más los residentes en zonas urbanas. Por ejemplo, ustedes conocen una presa muy grande de aquí de Querétaro, que es la presa de Santa Catarina, Sí, sí, claro. saliendo a San Luis Potosí. Santa Rosa, sí. claro, sí. Es una presa que le caben aproximadamente en sus mejores tiempos. Su capacidad original eran 20 millones de metros cúbicos. Ahorita le deben de caber de 4 a 5 máximo. Pónganle 4 millones de metros cúbicos. Si tomáramos agua de esa presa, Querétaro abasteciera agua de esa presa y estuviera en buenas condiciones, nos darían aproximadamente como 15 días y la vaciaríamos completamente. La 15 presa, días. En 15 días acabaríamos con el total del líquido. Y entonces dirás, ¿y qué hacemos con lo demás? ¿No? Porque claro, además en Querétaro no llueve todos los días, llueve una temporadita de 2 meses Sí, sí, claro. y todo lo demás del año Y es cada vez sequía. menos, ¿eh? Y ahora mismo, con los eventos climáticos, que le vamos a llamar referentes al cambio climático, Sí. tendremos una variación de las precipitaciones mucho más acentuada. Es decir, tendremos tormentas concentradas muy fuertes, pero no generalizadas. Ustedes, digo, yo no No soy, esparcidas. no soy, exacto, no soy tan viejo, pues, pero escuchaba decir a mis abuelitos, llueve 15 días, 21 días corridito, y se mantiene el chipi todos los 21 días. Ahora llueve 3, 4 días, y Sí. ya es raro, ¿no? Y Ver la además, precipitación permanente, ¿no? además se inunda. Hace rato el doctor, mi doctor querido, decía que el agua, bueno, de tan importante que es y tan necesaria que hasta se llega a ser carne de cañón, ¿no? De los políticos. Y bueno, está politizado. Estábamos viviendo hace unos días un tema muy delicado con una de las comunidades que tiene que ver con Cadereyta de Montes, que no propiamente es el acuaférico,
pero es una ramal donde ellos están diciendo que tienen el riesgo de perder el vital líquido para sus comunidades, que no es así, pero bueno, de todas maneras la dotación de agua potable se garantiza y si me permiten, leo este comunicado de prensa por la investidura que reviste la importancia. Logran acuerdos, es un comunicado que manda la Secretaría General de Gobierno del Estado, en donde dice, logran acuerdos gobierno del Estado y habitantes de la comunidad de Maconí. Mediante el diálogo personal de la CEA y de la Secretaría de Gobierno dieron atención a diversas demandas ciudadanas. Se trabajará en el fortalecimiento de la infraestructura de la delegación. Funcionarios de la Comisión Estatal de Aguas y de la Secretaría de Gobierno, en compañía del personal de la Secretaría de Gobernación y de la CONAGUA, llegaron a un acuerdo con representantes de la delegación de Maconí en el municipio de Cadereyta de Montes, quienes solicitan mejoras en la distribución de agua potable para algunas partes, ya lo decimos, ¿no? En dicho acuerdo, Gobierno del Estado se comprometió a destinar dentro del presupuesto del Poder Ejecutivo un monto anual para la realización de obras, programas y acciones para los próximos 4 años, dentro de los cuales se destaca la construcción de un telebachillerato en la comunidad de Maconí, que no sé por qué no tiene que ver con el agua, pero bueno, mismo que será validado el próximo martes 7 de noviembre, en el que las autoridades realizarán un recorrido. Se acordó que el próximo 29 de noviembre arrancará el mejoramiento del camino de acceso a zona conocida como Los Manantiales, con la finalidad de que eventualmente la comunidad agraria, que decía el ingeniero, de la importancia del campo y su consumo, que la comunidad agraria pueda desarrollar en la zona un proyecto ecoturístico, o sea, actividad sustentable. También la CEA, que tiene que ver con el consumo humano, realizará una revisión técnica para reforzar el abastecimiento del vital líquido en la delegación. Asimismo, las autoridades se comprometieron a continuar con la comunicación permanente con los habitantes de dicha delegación en relación con las obras y acciones de la sierra. Entonces, la dotación de servicio de energía eléctrica y el agua para comunidades que están por ahí en la zona de Maconí. Esto ya es un acuerdo que logra el Poder Ejecutivo del Estado con la comunidad de Maconí, que se estaba manifestando en la Plaza de Armas y que estaba altamente politizado, según dicen los rumores, por un senador del Movimiento de Regeneración Nacional, el ex rector Gilberto Herrera Ruiz. Pero, que detectaron a funcionarios inclusive de bienestar, que hasta el presidente de la República habló de que se va a investigar cuál fue el actuar de los funcionarios de bienestar en estos mítines que tuvo la población de Maconí. Una vez dicho lo cual, por favor, ingeniero, tenga la bondad. Bueno, pues qué barbaridad. Pues, digo, finalmente el asunto del agua es un asunto humano, Claro, de vida. de vida, y todo el mundo está preocupado y yo pienso que una responsabilidad importante de nosotros, ustedes comunicadores, nosotros los que conocemos del agua, es transmitir no solamente el conocimiento. A mí me gusta mucho la Asociación Mexicana de Hidráulica, nuestra asociación, porque nos permite divulgar el conocimiento por Claro. medio de la ciencia y la tecnología. Claro. Y creo que tenemos una gran responsabilidad de hacerlo llegar a los lugares más vulnerables del Estado. Y Digamos que esa es la promoción que debe de hacer esa es la forma. la asociación precisamente para poder tener una participación ciudadana para que se pueda llegar a lograr algún efecto de consideración para el resguardo del agua. Correcto. Del abastecimiento, claro, de la región. Pues más que de abastecimiento, resguardo también, porque hay que cuidarla. No, sí, bueno, sí. Pero el abastecimiento responsable del agua. Claro. Es correcto. La distribución. Sí. Que de hecho, sin llegar a politizar, yo aquí tengo una pregunta de ese tema. A ver, precisamente. que sea de las fáciles. Ahí vamos. Me siento que Venga. el examen. No se siente en examen. No se siente en examen. Fíjese que aquí yo saqué. Está haciendo tu doble tesis. Está haciendo doble tesis. ¿De dónde estaba la hojita? Dice, ¿Dónde estaba? Y la Aquí productora ya está. dice Mire, no, es que mire, fíjese, aquí es lo que yo me puse a estudiar. En Querétaro la ley de aguas se ve que está como que dándole favoritismo. ese favoritismo a ciertos sectores, ya no tantos rurales, sino también particulares. ¿Qué es? Por las concesiones. Que el agua se concesione precisamente para que siga habiendo desarrollos urbanos, pues esa ley de aguas está como que inclinada hacia ello, si nos ponemos a analizarlo. Ujú. Ajá. Y no es porque no, es porque a lo mejor no se ha sensibilizado aún precisamente esa escasez en el estado. Lo que pasó en Monterrey,
hay unos cambios impresionantes a esa ley de aguas en cuanto a la ciudad de Monterrey y a todo lo que es esa zona. Y yo creo que no tenemos que esperar a que nos pase esa ausencia para poder llegar a tener ese cambio en nuestra ley, ¿sí? Para que no se politice precisamente. Bueno, me preguntas de las difíciles. Exacto, está difícil. Preguntar, hay que puntualizar una cosa. Exacto. Las concesiones de agua no las da el Poder Judicial Estatal ni las da el Estado. No, las habla con agua. Se dan por parte de la Federación. Ajá. Y la Federación tiene muy clasificado cuáles son para uso agrícola o para uso de algún otro uso que se le requiera a la comunidad. Ok. Lo tiene que conceder la Federación. Eso no es competencia del Estado. Exacto. Eso era por lo que se decía. ¿Por qué están manifestándose al gobierno del Estado? Sí, es un tema. Si es un tema federal. No, las concesiones las da la Federación. ¿Vamos a corte? Ok. Vamos a un corte comercial. No se olviden de compartir y regresamos con este tema. Ya está poniendo calientito. Vamos a corte. Regresamos. Conoce a Irapi, la funeraria más completa de Querétaro, que cuenta con todos los servicios en un solo lugar, con instalaciones modernas de primer nivel, espacios amplios e iluminados, suites para descanso, salas de velación, servicio de cremación, nichos vanguardistas, capilla católica, oratorio ecuménico, ludoteca, business center, cafetería, florería y un amplio estacionamiento. Airapi, una funeraria diferente, de excelencia, atención y acompañamiento. Contáctanos. Regresamos a Visión Crítica. Estamos hablando del tema del agua y cómo repercute en nuestras vidas, sobre todo aquí en el estado de Querétaro. Estamos platicando con nuestro amigo el ingeniero Carlos Javier Villa Alvarado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica Querétaro. Doctores, por favor. Estábamos Es un tema de suma importancia. Ya vimos cuáles pueden ser las consecuencias. Hablábamos también de hace, ¿qué fue? 15 días que dijeron, por ejemplo, que la crisis en el Cutzamala, sistema Cutzamala, que es el que dota de agua de agua potable el Valle de México. O sea, esto es un tema no menor. Y que no está siendo aprovechado ni racionado como debe de ser, lo platicaba ahorita con Gerardo. O sea, ¿cuál es la importancia de nosotros tener una conciencia como ciudadanos en el tema del agua y donde vemos que derivado del cambio climático cada vez llueve menos
y más fuerte, pero en lapsos menores. Por favor, ingeniero. Bueno, sí, gracias. El Cutzamala, hablando del Cutzamala, hacemos el ejercicio de cuánta agua podríamos utilizar de la presa de Santa Catarina hasta secarla completamente En 15 días. en 15 días. En la Ciudad de México, si las prestáramos un ratito, Ajá. en un día se la terminarían. O sea, vean la magnitud de un centro metropolitano tan requerido, Sí, claro. necesitado de agua. Ahora, ¿cómo lleva agua la Ciudad de México allá? Sistema Cutzamala, este, los ingenieros, compañeros míos, colegas míos, que yo aprecio bastante y respeto bastante Sí. y les saludo desde acá. Sí es importante que veamos el sistema de agua de manera integral. Los asuntos del agua tienen que verse no solamente, como vimos ahora con el huracán, por la necesidad de tener algo más, sino por hacer uso responsable cada vez mejor. Este, la Ciudad de México requerirá de más cantidad de líquido Mm. conforme crezca su traza urbana. Y entonces la pregunta que tenemos que resolver es, ¿cómo podemos hacer para que puedan reutilizar su agua, la que ya llevan, que es una gran cantidad de los ríos de las presas de Estado de México, incluso de Michoacán, y que la llevan hasta allá con aquellos kilometrajes? Nuevo León lleva de Río Pánuco, de la cuenca de Pánuco. Es importante que la cantidad de agua que utilizamos se pueda volver a dar un uso, se vuelva, se puedan hacer usos responsables en la agricultura, en la ganadería. El uso industrial tiene que ser muy observado también para que tenga utilizaciones necesarias. Nosotros los seres humanos debemos ser más responsables en utilizarla. Mm. Les platicaba hace un momentito, ¿no? Que tenemos, en su casa utilizamos 15 metros cúbicos Gracias. por mes. Ujú. Hemos podido bajar nuestro consumo hasta 6 metros cúbicos por mes. Pero aparte hay instrumentos de medición y aparte Es correcto. las regaderas especial, las mezcladoras especiales para el uso racional del agua. Desde aquella época, no, Gerardo era adolescente, yo era todavía un bebé que decía, Amanda, ciérrale. Desde aquella, ciérrale. Gerardillo todo gordillo, ciérrale, Amanda. Decían pero ya había mensajes fuertes de cómo cuidar el agua, ¿no? O sea, Concientización. concientización es la palabra. Es correcto. Ahora mismo, si ponemos al uso completo de agua en una esfera y decimos, ¿quién es el que usa más agua o por qué debo de cuidar más a los Ujú. que usan más agua? Bueno, el 70 al 80% lo consume el campo. La traza, el uso industrial Ujú. se lleva del 12 al 15%. Y el uso doméstico o público urbano, que son casas de habitación, del orden del 10 al 15%, más o menos, en esos porcentajes varía. Entonces dirías, ¿y qué tanto puedo ahorrar? Pues si le cierro la llave a los de servicio público, a las casas de habitación, ¿no? Pues Ujú. vamos a usar mejor el agua, pero volteas al otro lado y entonces el campo usa 80%. Sí. ¿Por qué no hacemos una mejor eficiencia del campo? Y te dirán, ¿por qué eso es lo que alimenta a las poblaciones? Bueno, creo que podemos balancear muy bien la ecuación para hacer un campo eficiente, un consumo racional, una mayor productividad. Yo siempre he peleado por eso. Yo pienso que el productor tiene que ver el asunto del agua como un insumo para su producto final, que es el producto del campo que va a las casas, al comedor de las familias. Y de ahí debemos de pensar que en ese intercambio, en esa huella de agua, el agua debe ser mejor utilizada para que puedas tener un mayor rendimiento de producción, Ujú. que el campo realmente sea un campo productivo, no un campo que tenga pérdidas, sino que sea un campo productivo y que se transforme esto en cadenas de valor productivas incrementales, o sea, mucho, mucho más productivas, pero mucho mejor eficientadas en el uso del agua. Sí. Si puedo utilizar la mitad del uso del campo, Sí. tendremos una gran ganancia que se puede repartir no solamente a más población, sino a mejor uso en los diferentes usos. Es que seguimos pensando que lo del campo es por magia, no por necesidad. Y nosotros, imagínate que llegáramos a poner, ingeniero, los bonos por agua, el bono por agua, ¿no? O sea, ¿cuánto ahorra la familia de Gerardo? ¿Cuánto ahorra la familia de Sergio o de Janet? Y decir, nosotros generamos tanto de ahorro de agua, ahora tienes un bono por agua. Vamos a tener que llegar así en un tema económico, ¿no? Puede Porque, ser. ¿cómo incentivar? Digo, generamos conciencia, nos falta cultura, lo que quieras. Pero esto cada vez es más fuerte, más agreste el camino para
el que tengamos almacenamientos importantes de agua. Hay una entrevista, mi querido productor, que habla, la verdad es que me preocupa mucho lo que dice el secretario de Desarrollo Agropecuario, y el gobernador en el tema de Querétaro, porque tenemos 12% de almacenamiento en bordería y empresas aquí en Querétaro. Entonces, es algo que realmente preocupa, ahorita decías del campo, y vamos a pasar al tema ser humano. Vamos a ver la entrevista, si me permites. ¿Sí la tienes por ahí, ¿la tenemos productor? ahí? A ver, adelante. Speakers Producciones. Gracias, buenos días. Gracias, secretario. Gobernador, preguntar aquí, el tema hídrico está sin duda alguna en la agenda de seguridad, ya es nacional. Estamos hablando de graves problemas en el campo. ¿De qué manera, gobernador, usted pedirá a la Federación apoyo? Sabemos que se reunió con la Conagua y quiero saber en qué se compromete la Conagua con ustedes, con el gobierno del estado, en qué se compromete o qué se comprometió, y si van a apretar en las políticas de la racionalidad, racionar el tema del agua. Estamos hablando del campo, de la ganadería que está en riesgo, pero también el tema del consumo humano. O sea, van a echar mano de otras afluentes, de almacenamientos. Gobernador, por si es tan amable, por favor. En este momento no tenemos un riesgo en la zona metropolitana de falta de agua. En este momento, digamos, a corto plazo no tenemos un riesgo, hay que decirlo. Ya llegamos a 10 personas en toda la cobertura de agua, pero nosotros nos estamos adelantando a lo que pueda ocurrir. Lo vuelvo a repetir, si Paco Garrido en el 2006 no hubiera hecho el acueducto 2, en este momento no tendríamos agua en Querétaro. Por eso me junté con el presidente de la República desde el inicio de mi gobierno, y el día de ahí me volví a juntar con él la semana pasada, donde hubo una gran apoyo para los temas de trámites, para el tema del agua. Tenemos que buscar la forma que Querétaro tenga sustentabilidad para los próximos 50 o 100 años. El día de ayer, en la reunión que tuvimos con Conagua y con CFE, es seguir el camino de los proyectos que tenemos. No quisiera adelantarme porque yo espero hacer este anuncio junto con el señor presidente de la República, pero vamos muy bien para poderle darle viabilidad y sustentabilidad de agua, sobre todo a la zona metropolitana y al semidesierto. Pero vamos muy bien el tema de trámites. Esta es otra cosa totalmente diferente, porque aquí el problema de los campos que viven del temporal de la lluvia, tenemos una gran sequía. Ayer parte de lo que comentábamos con el señor director de la Conagua. El gobernador habla de 50 años, pero, o sea, a lo que es un tema real, ¿no? No quiso adelantar los acuerdos que va a llegar con la Conagua porque se supone que va a haber una firma con el presidente de la República, pero, bueno, él garantiza de que en estos momentos el agua para la zona metropolitana para consumo humano está garantizada. Pero el tema del campo preocupa, ingeniero. En todos sentidos, estamos viviendo cosas que no eran comunes que viéramos en años anteriores. Y ya lo decíamos, el cambio del clima es una cosa importante. El cambio de uso de suelo es otra cosa muy importante que entre los dos le podemos llamar el cambio global. Un cambio global que estamos viviendo todos, ¿no? Pero también hemos pensado en ver, por ejemplo, qué tanto podemos ahorrar de agua y si de pronto por ahí nos lo pueden abonar. Y yo pienso que es al revés. Yo pienso que el ahorro de agua es abonarle agua al acuífero. No es para de pronto utilizarlo o extraerlo y ya entrégamelo. Eso era una cosa importante de los bancos de agua que la Conagua institució para evitar que se perdiera agua tirando el agua porque la tienes que sacar del acuífero. No, no, no. Hay que dar un mejor uso, hay que utilizarla mejor. Y también decía el gobernador, bueno, si no hubiéramos traído el acueducto 2, teníamos un gran problema ahorita. Si Garrido no hubiera hecho el acueducto 2. Tenemos 1.500 litros por segundo que llegan de la sierra. Y ya nos falta, ya no hay manera de traer más. O sea, ya la gente requiere de más. Creo que podemos virar mejor nosotros ciudadanos, el campo y la industria, a mejor usar el agua, a mejor reutilizar, para tratar de bajar nuestros consumos y hacer que se prolongue un poco más nuestras necesidades hídricas. Todo el mundo piensa en traer más agua,
Lo que no sabemos es de dónde la vamos a traer. ¿De dónde? Porque todo el mundo está pensando exactamente lo mismo. ¿Y quién Por eso está? le preguntaba de ¿Y cuáles quién, son las, y quién Exacto. podría ceder esa agua? Porque esa agua es de alguien. cuáles son las afluentes. Oye, vamos a saludar a los amigos que tan amablemente nos hacen favor de acompañarnos en Visión Crítica noche tras noche. Osvaldo, Claro. Osvaldo, Sí. Osvaldo, te va a poner 30 estrellas en tu frentezote, hermano. Los chalecos, Osvaldo, los Chalecos, por favor, ya, Osvaldo, ya, fíjate. Alex Macareno, te quiero. Buenas noches, amigos. También, Pepe Mía nos está viendo. Pame, gracias por vernos. Serge Frank. Liliana Real Ortega, ¿cómo generar conciencia, cómo ser más sensibles y menos egoístas en la utilización del agua? Tienes razón. La educación. La educación. Totalmente la educación y la conciencia. Al momento que sepamos que esto no es un asunto de necesidades, Sino de vida. La vida, eso lo podemos entender mucho mejor y transmitirlo a los niños, Ok. para que ellos nos lleven de la mano. Vamos a un corte, un corte y vamos a regresar con las conclusiones en este tema tan importante y agradeciendo de verdad la invitación. Ya sabes que los tiempos a veces nos consumen y más cuando Gerardo tiene 4.974 preguntas. No, y tengo varias. No se vayan. Se quedan, Que nos ayuden. no se van a quedar. Regresamos, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias. La visión crítica de las cosas, hacer una pausa para medir y para analizar todo aquello que de manera coyuntural se va presentando en nuestros días. Es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis que pueden resultar positivos o negativos según la perspectiva de las personas. El acontecer de todos los días y los sucesos que se presentan a diario merecen ser analizados. E investigados también. Yo soy Rafael Piña, periodista de pie. Me gusta observar las cosas y ser el transmisor con la sociedad y analizar de lo que está sucediendo todos los días en Querétaro. Soy Gerardo Muñoz. Me gusta el análisis y la investigación. Visión crítica. Somos más que análisis. En el Senado de la República, la igualdad de género se practica, no se platica. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018, esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª legislatura. Estamos de regreso aquí en las conclusiones de este programa que estamos hablando con el ingeniero Carlos Javier Villa Alvarado, que nos está hablando precisamente del tema del agua y la escasez que tenemos en el estado de Querétaro. Pero no quiero dejarle de preguntar al ingeniero antes de que se nos vaya, porque yo ahorita aquí ya tengo miles, pero sí una de las más relevantes preguntas son, ¿qué proyectos o iniciativas reales se están haciendo? Porque podemos hablar de lo que debemos hacer, de lo que podemos hacer, pero ¿qué se está haciendo? Eso es importante. ¿Qué proyectos o iniciativas se están llevando a cabo? Ahorita platicábamos en el corte, me gustaría que nos abundara más en ese tema. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esto suceda? Muchas gracias. Bueno, pues sin duda las autoridades están haciendo lo suyo, están trabajando en divulgar, en concientizar a la ciudadanía. No es un tema fácil. O sea, todo el mundo lo va a tomar dependiendo del temperamento que tengamos o las aveniencias que tuviéramos o los inconvenientes que tengamos. Pero hay que ir mucho más allá. Yo pienso que una parte importante es la divulgación, el conocimiento, la educación a quienes más lo requieren. Claro, nosotros los que conocemos más de esto, debemos tener la facilidad de cambiar o de intercambiar nuestro lenguaje. Nuestra comunicación tiene que ser efectiva. Un ejemplito muy rápido, le digo a una señora, no tiene agua, mire ya cuánta va para allá tirando. Sí. Y la señora le ordenaron limpiar con mucha agua. Sí. Y eso no es un asunto menor, porque los que más sabemos de esto, debemos de saber que todo el mundo tiene que entender, la señora que está limpiando, el señor que la paga, la señora que la consiente para que tire agua, todo el mundo debe de conocer los proyectos. El Consejo Consultivo del Agua, del cual soy el consejero. El Consejo de la Cuenca, de Cuenca se llama. El Consejo Consultivo del Agua. Así se llama, Consejo Consultivo. Es el Consejo Consultivo que permite aconsejar al organismo operador y participar en la planeación hídrica del Estado
Estamos participando ahora mismo, la presidente Katia Resendi, le mando un gran saludo, está haciendo esfuerzos muy grandes para que se lleve a cabo programas de divulgación y ustedes lo van a ver prontito en medios de información, Sí. en el que se ponen láminas de que el agua, ella misma habla y dice qué es lo que está viviendo y cómo deberíamos de manejarla y tratarla. También la Comisión de Cuenca del río Querétaro está haciendo todo un plan integral para poder gestionar nuestra cuenca. Corre el agua, Nada más vemos Solamente la vemos para Laja. cómo se entrega a Guanajuato, pero también cómo la podemos o deberíamos de Deberíamos utilizar. aprovecharla, ingeniero. Los cuerpos receptores, Sí. las cuencas hidrológicas deben de ser cuencas vivas. Los ríos ahora los estamos forrando de concreto y de piedra, Sí, cuando deberían de ser cuerpos vivos que permitan humedales, microclimas, incrementar la flora y la fauna local, que haya manera de que el agua del medio ambiente, el vapor de agua, permita atraer las lluvias, no alejarlas. Vean, en las ciudades se presenta un efecto que es las olas de calor, las islas de calor. Cuando tenemos una ciudad muy caliente, los frentes de lluvia que llegan se elevan y eso evita que haya interacción con la humedad propia del medio ambiente. Si en lugar de tener calor en las ciudades tuviéramos ciudades frescas con vapor de agua, la lluvia podría precipitar mucho más rápido, por la que las partículas de agua se unen entre ellas y generan las precipitaciones locales. Eso no está ocurriendo y no sabemos por qué los cambios de uso de suelo tienen que tener una componente vegetal, una Tienen que componente tener sus reservas, claro. tiene que tener una componente de resguardo para poder descargar las aguas y en su caso podríamos también incluso aprovecharlas. Pero es infraestructura muy costosa en este momento que nos impide utilizarla. También hay acuerdos de cuenca en las que estamos comprometidos como cabeza de cuenca de la cuenca Lerma-Chapala o de la cuenca Pánuco, que no solamente podemos aprovechar una cantidad de agua del agua que tenemos disponible. Por eso cada una de las cuencas que aportan debe de respetar ese volumen, pero también hacer el mejor uso que se pueda de la que le corresponde. Otra cantidad de agua que se almacena en los cuerpos receptores, pues prácticamente en los números tenemos una lámina de agua alta, pero tenemos una gran cantidad de asolve en las presas. Y eso debemos también de entenderlo para poder reclamar nuestra agua que nos pertenece a agua. Claro, la Comisión Nacional de Agua lo conoce bien y también está dispuesta, porque el querido Raúl Medina también le mando un gran saludo, gran persona, conoce perfectamente bien esta problemática y está dispuesta a escuchar a la gente que maneja esto. La Comisión de Cuenca del Río Querétaro tiene una gran participación, el coordinador Mario López, una persona totalmente conocedora, una persona autoridad del agua en Querétaro. autoridad del agua en Es Querétaro, correcto. Y exacto. todo el mundo estamos haciendo esfuerzos muy grandes por divulgar, porque la gente conozca las responsabilidades que tiene al hacer el uso irracional del agua. Gota a gota, El agua se El agua se agota. agota, claro. Ahora, antes vamos a poder hacer una excepción el día de hoy porque estamos hablando de un tema y se está conectando mucha gente al momento, ¿eh? Muy bien. Está viendo la importancia de este tema. Podemos ampliarnos un poquitito más y le quisiera yo hacer una pregunta que va encaminada al agua, no tanto al tema Juan. del consumo humano, el tema de las inundaciones en Querétaro, que es un tema que también debemos de abordar, que sé que es muy amplio. Es histórico como el acueducto, ¿eh? El acueducto nos recuerda que siempre hemos padecido de falta de agua. Sí, no, el acueducto es el monumento histórico a la falta de agua en De Querétaro. agua. Y además una obra invasiva que acabó con el río, desvió el agua. Invasiva. Invasiva. A ver, háblenos de eso. A ver. Ah, Podemos hacer excepciones. revelación. Estos son revelaciones y podemos hacer excepciones, productora, ¿eh? Doctor Speaker, si Sí, no, Pues muchas gracias. Miren, la historia de Querétaro ha sido una historia de uso de agua irracional. historia de agua de uso uso de agua irracional. Contaminar. No le echen la culpa al gobierno, echémonosla nosotros mismos. Échale la culpa al Marqués de la Villa del Villar. Miren, yo trabajé este tema ampliamente como un modelo de fenómenos de cuenca física. Mi tema doctoral para mi examen de grado. Estudié muy bien el río Querétaro, toda la cuenca del río Querétaro. Desde 1786, la cuenca del río Querétaro era la cuenca es la misma. La ciudad de Querétaro muy pequeñita, Sí. eran 2 kilómetros cuadrados. Ahorita estábamos hablando que se ha magnificado tremendamente, pero el agua que estaba en el río Querétaro fue contaminada por los pobladores anteriores, Ok. con las excretas. Era muy fácil que contaminaras al río, ¿no? Pero seguía siendo un río cristalino en donde había vida. Claro. Pero ya cuando vino Alexander Humboldt en 1803, él ya identificaba que había contaminantes muy fuertes.
A partir de esos se hicieron mejoras en el río, pero después de que se instaló la fábrica de Hércules, la Ujú. fábrica de Hércules, la La textilera, textilera de Hércules, el Hércules. requería de una cantidad tremenda de agua para los textiles. Se puso por ahí sí, en la cañada. Es correcto. De hecho, de hecho, cuando vino Porfirio Díaz, vino a inaugurar esa, vino, y porque era punta de lanza en ingeniería de funcionamiento, porque funcionaba A base a de... base Claro, claro. de los ciclos de agua, Turbinas. exactamente, con turbinas de agua, hechas muy de esa época. Estas máquinas las tuvieron que traer por el puerto de Tampico, Ajá. emplear las carreteras para que pasaran las turbinas por la carretera, o sea, en caminos pequeños tuvieron que emplear para que pasaran las turbinas, y entonces instalaron esto, pero ahora requería de desviar el río Querétaro a las Hacia la- turbinas y además para los lavados de los textiles. Es por eso que hay esas, de ahí de la presa del diablo, que de ahí se llevaba almacenamiento. a sus Eran almacenamientos. presitas Exactamente. derivadoras chaparritas, pero captaban agua y la desviaban a los canales. Y ahí está los socavones también, que son Eran cuerpos de ojo de eran agua, ¿no? cuerpos Muy interesante también la historia de los socavones, también, Se inició todo, güey. todo. pero finalmente aquí se trata de que el asunto de la presa y el acueducto son para desviar el agua cristalina antes de que se contamine en el río y llevarla por arriba para el consumo humano. Ahora mismo te das cuenta que el acueducto es muy alto. El agua estaba en esos niveles y ahora el agua está a 200, a 300, a 500 y a 1500 metros de profundidad en el subsuelo. Vean la cantidad de metros Sí. que ha disminuido nuestro A ver, otra vez. Primero pasaba por arriba y la teníamos arriba de la cabeza. Ahora está a 1500 metros, metros en algunos. de 1800 a la fecha. Pero tiene también un tema por la gravedad, ¿no? O sea, el tema del acueducto. O sea, por la fuerza de la gravedad corría el agua hacia el convento de la Cruz. Bueno, al correcto. lado, ¿no? Claro, pero allá de donde emanaba era su nivel, Era el nivel. era el sí, nivel. Pero lo que hacía la fuerza de gravedad, lo que ahora es poner los pozos en los cerros, ¿no? Para que baje el agua. después de Bueno, la ahora los extracción. pozos se ponen en cualquier lado Sí, ya está el pozo particular. y, Claro que sí, extraes, bien, pero y extraes el agua del subsuelo y la puedes traer a la superficie. Bueno, pero finalmente lo que estamos hablando es que desde aquellos tiempos ya se sabía que había un problema de contaminación y ahora mismo el problema se mantiene en los ríos. La Comisión de Cuenca del Río Querétaro está trabajando ahorita un proyecto para poder llevar a cabo una remediación adentro del cauce. Está bien, o sea, es una parte de resolución, pero yo pienso que antes de eso debemos de evitar que el agua contaminada llegue a los cuerpos receptores. Los ríos tienen que tener agua limpia. yo le voy a decir en otro programa quiénes son las empresas que contaminan más y por qué Calzada dijo que no a la Audi, porque una armadora de coches utiliza el triple de agua que una textilera. Ah, ¿verdad? Ah, ok. Mira, en mi opinión muy personal, pienso yo que el agua, todo el mundo la utilizamos, la industria para las fuentes de empleo, el uso doméstico que es las personas y el campo. Lo que sí es que debemos de hacer un mejor uso de ella. La industria paga el agua muy cara. O sea, lo que no paga el ser humano, yo en su casa de Lo habitación, paga la industria. no, lo paga la industria. Y eso permite también que haya condonaciones de pago para los que menos tienen. Esa parte es Claro. muy importante. Aquí en Querétaro se aplica. Pero sí es Sí. importante que entendamos que el sector industrial es muy observado y además pueden pagar, o sea, están obligados a pagar multas en caso de que no que incumplan la ley. Ujú. Cosa que no se aplica en casa habitación. Bueno, en ocasiones, digamos, en ocasiones te pueden cortar el agua, etcétera. Y al campo no. O sea, el campo puede desperdiciar la cantidad de agua que se quiera. Digo, perdónenme Sí, los de la audiencia, pero sí es importante que también el campo tenga sus límites de utilización de agua, Claro. que eficientice el uso, porque esa parte es bien importante. El acuífero es finito y estamos acabando con él. Y no solamente en Querétaro, en todo el país. En todo. Ustedes ven un mapa de extracciones de pozos, los legales y los ilegales. Hay muchísimas tomas ilegales Y que la autoridad tiene que ver por ellas. tripatas. Es correcto. Y ahí es importante que veamos que en ese mapa de extracciones es donde más se utiliza agua. Y si vamos a tener más uso de agua, entonces tenemos que hacer algo como a nivel país para que se pueda hacer una planeación correcta del líquido, una planeación hídrica integral que nos permita tener industria, un campo sano y que la gente también pueda tener esta agua. Fíjense que en algunas ocasiones algunos compañeros me decían, no, pues es que el agua es de uso lúdico. Pues yo pienso que aparte de eso, tiene que ser
de vida para la gente. Claro. Y la producción, fuentes de empleo y que todo sea un círculo virtuoso que Por eso podamos es que replicar. se está volviendo un tema de seguridad nacional. Claro. Tema del agua, no menor. Es correcto. Ingeniero, Gerardo se quedó así como que con 400 preguntas, pero Sí, vamos, pero no, nos pero pueden escribir, nos pueden escribir, me gustaría mucho, si me permites, productor, que el ingeniero deje su correo electrónico, Sí. dónde te pueden ubicar para que la gente que tiene, de veras, hay mucha gente ahorita ya aquí conectada con nosotros, Pepe Mier, Jorge Valderas, qué buen tema, Amanda, ciérrale, claro, o sea, Amanda, ciérrale, Clásico. Arlet, Rangel, qué tema tan importante hablar de acerca del cuidado del vital líquido, importantísimo, pero que nos des un correo electrónico, dónde están tus redes, y que puedas interactuar con la gente que está conectada en estos momentos o que a través de las reproducciones del programa de Visión Crítica puedan llegar a tener dudas, sugerencias o comentarios, ingeniero. Sí, claro, con mucho gusto. Miren, a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Yo soy Carlos Villa, me pueden encontrar como carlos.villa, CJ A, pero también me pueden escribir a mi correo electrónico. Mi correo es C de Carlos, J de Javier, Villa y otra A al final. Se los vamos a dejar ahí en el arroba texto del programa, Sí. de la presentación, le vamos a dejar el correo y te vamos a etiquetar Muchas gracias. para que la gente sepa y pueda interactuar contigo. ¿Te parece bien? Ahí me pueden escribir y yo contestaré todos sus correos, eso sí. Muchas gracias, ingeniero. Mucho gusto. No, ingeniero, pues es un honor que nos haya acompañado y que nos haya resuelto todas nuestras dudas. Sí tenía muchas dudas, pero todas fueron resueltas, Rafa. Todas y cada una, no tuve la necesidad de sacarlas a flote. Doctore. Todas fueron resueltas. Oye, pues muchas gracias, Inge. Yo bien peladote siempre y el doctor siempre bien protocolo. No, mi Oye, muchas gracias a toda la gente que nos siguió en este tema y además los invitamos porque si surgen dudas, pues ya estará el ingeniero contestándolas ahí en redes sociales. Y nosotros, es muy importante que sigan la plataforma Speakers TV, porque tenemos mucha información, todos los días tenemos información y además unos programazos increíbles que el doctor les va a comentar antes de irnos. Hombre, tenemos todos los programas y cada vez se están uniendo más. Estamos trabajando precisamente con uno de nuestra audiencia que está por aquí, que es Jorge Valderas. Estamos trabajando en un programa precisamente de ese tema, el tema de la ecología. El tema ecológico que Jorge lo domina plenamente y que la verdad me da mucho gusto que se integre a esta plataforma de speakers, al cual le mando un abrazo a mi querido y buen amigo Jorge Valderas Cabrera, que muy pronto lo van a estar viendo, y todos los programas que ya tenemos, como Al Chile con el Chile, Tocándote Ahí, Conexión Humana, ahora que tuvimos el estreno del programa el fin de semana, el viernes por la tarde, de La Bendita Compradera, que fue un éxito total, al cual le mandamos un fuerte saludo a todos, que fue rompió expectativas el programa y que pues sigan sintonizándonos y estamos trabajando precisamente. La familia está creciendo. La familia está creciendo y yo les doy las gracias porque tienen confianza en nosotros y pues seguimos adelante y créanmelo que vamos a buscar generar siempre contenidos de valor para que esta sea siempre su casa y que sea una casa que genera un producto de calidad para todos ustedes. Y como dice Gerardo, Speakers con alto contenido social y además con responsabilidad social. Y Speakers TV. Gracias, Inge. Ingeniero, muchas gracias. Nosotros el próximo lunes en la noche nos encontramos aquí, Gerardo. El miércoles no se les olvide ver Queretanos de Valor. También. Queretanos de Valor. Ya se nos han olvidando, ¿eh? Sí. Ya estamos a punto de retomar el tema de la última y nos vamos, que ya me la pide mucho Rafa. Sí. Está desesperado de echar despapalles. Que se vea la magia. Está desesperado por echar despapalles. No, doctor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches y compartan, no se olviden. Muchas gracias.